Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, queridos hermanos y queridas hermanas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cocina Halal. Hoy, inshallah, vamos a hacer un plato muy exquisito, muy curioso también. Se llaman los pinchos morunos, unos pinchos que son muy famosos por ser árabes, pero hay una... Bueno, tiene una historia que os lo dejaré saber después, inshallah. Hoy por ahora vamos a empezar con presentar lo que son los ingredientes, ¿de acuerdo? Y pues vamos a la obra. Pues, por ejemplo, para los pinchos morunos necesitamos lo que es una pechuga de pollo, que se me cae. Aquí, orégano, ¿de acuerdo? Orégano seco. Por aquí necesitaremos curry, ¿de acuerdo? Luego aquí necesitaremos pimentón rojo, que está mezclado el dulce con el picante. Perejil, ¿de acuerdo? Pimienta negra, ajo, que tenemos ajo en polvo y también un ajito, si vosotros preferís pues triturar un ajito así, pero vamos a hacerlo un poquito en polvo, ¿de acuerdo? Vale, y la cebolla, que la cebolla es para darle sabor. En la receta vosotros podéis hacerlo sin cebolla, pero si queréis vosotros cortar cebolla y hacerla, pues también. Mientras tanto, yo voy a ir, os dejamos con el panel de los ingredientes para que podáis tomar nota, ¿de acuerdo? Ahí tenéis, para los pinchos necesitaréis 500 gramos de pechuga de pollo o pavo en dados, ¿de acuerdo? Curry o especias para pinchitos, pimentón picante, 4 cucharadas de aceite de oliva, orégano, ajo, perejil, sal y pimienta. Pues con todos esos ingredientes, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una pechuguita, pero por ejemplo, si ya, como lo digo siempre, si por ejemplo vais a tener invitados en casa, pues ya las cantidades se doblan. Vale, pues vamos a empezar con, primero, vamos a empezar aquí, mira. Ahí, nos secamos. Vale, vamos a empezar con cortar la pechuga en daditos, ¿de acuerdo? Vosotros lo podéis comprar tranquilamente cortado ya, pero para que podamos tenerlo fresco, ahí, en daditos, para que podamos poner los pinchos. Ahí, vamos a cortar, así. En daditos. Estas especies, ¿de acuerdo? En Marruecos lo llaman ras el hanout, ¿de acuerdo? Ras el hanout, que es la mezcla de estas especias, ¿de acuerdo? Puede variar, pues depende de la zona de Marruecos. Pero estas especias, pues si por ejemplo no tenéis, de hecho, por ejemplo en Marruecos, si vais a preguntar por ras el hanout, ellos ya os lo dan preparado, como por ejemplo en Pakistán se utiliza mucho lo que es el garam masala, que son un tipo de especias que ya están mezcladitos para hacer la comida, pero si no lo tenéis lo podéis comprar por separado. De acuerdo, vamos a acabar con cortarlo en daditos, de acuerdo, así acabando perfectamente. Ahí depende de los daditos si lo queréis hacer grandes, pequeños, ya al gusto. Ahí. Vale. Ahora os explico lo que haremos con la cebolla, ¿de acuerdo? Vale, con esto es suficiente. El platito por aquí. Vale. Vamos a empezar por poner el ajito en polvo, ¿de acuerdo? Así. Luego lo que es el curry. Ahí todo, que no falte nada. El orégano, la pimienta negra, echamos el pimentón, que recordad es una mezcla de pimentón picante y dulce, todo, perejil, ahí, echar cantidad. Si también en Marruecos, por ejemplo, o en algunas zonas de aquí España utilizan el perejil fresco, ¿de acuerdo? Si os gusta por cortarlo en perejil fresco, pues lo hacéis. Vamos a echarle un chorrito de aceite de oliva. Vamos a mezclarlo bien. Esto, por ejemplo, la gente lo suele pues hacer, por ejemplo, y dejarlo en la nevera durante, por ejemplo, una horita por ahí. Pero, por ejemplo, como nosotros tenemos estas especias y ahora con la cebolla, como lo vamos a hacer, podéis hacerlo también con esta opción. Pero mientras tanto, como ya sabéis que aquí no solamente cocinamos,
vamos a, por ejemplo, dejaros con el panel de curiosidades para que mientras tanto pues sepáis un poquito la historia de este plato. Los pinchos morunos son pequeños trozos de carne adobada, ensartada en varillas de metal o madera y cocinados a la brasa. Como su nombre indica, son una especialidad marroquí y por ello suelen ser de cordero, pero lo hemos adaptado a nuestra cultura y lo normal es encontrarlos de pollo, cerdo y hasta de ternera. Generalmente suele estar condimentada con una mezcla especial de especias, ras el hanout, que incluyen en su composición básica comino, orégano, cilantro, cúrcuma, alcarabea, pimentón, nuez moscada, cayena y canela, entre otras. Toda esta mezcla de especias es triturada y añadida en distintas proporciones dependiendo del oficiante y el gusto del caliente. Los pinchos morunos originales se sirven tradicionalmente acompañados con té moruno. El secreto de esta receta está en el adobo. En la antigüedad, para conservar las carnes y curarlas, se hacía un adobo con especias y así no se estropeaban. De esta forma, se cree que fue el inicio de esta tradicional receta tan extendida hoy en día. Este adobo es una mezcla de especias que se utiliza para los tagines, entre otros platos. De acuerdo, pues después de ver ese panel de curiosidades, yo mientras tanto pues hemos dejado un poquito esto en la nevera, de acuerdo, para que coja su sabor, y lo que vamos a hacer es ponerlo en palitos, de acuerdo. Ahora, cuando vaya vaciando lo que hemos hecho aquí con el adobo y todo, vamos a poner la cebolla picadita, la vamos a poner aquí para que coja su sabor y la pondríamos en la sartén con un chorrito de aceite y que se vaya haciendo perfectamente y dejaremos reposar. Como habéis visto, por ejemplo, en el panel de curiosidades, el ras el hanout que hemos comentado, ellos lo hacen de, pues que como he dicho, varía. Por ejemplo, han puesto cayena, tienen comino. O sea, esto por ejemplo es la parte, o sea, la forma en la que lo hacen, por ejemplo, aquí en España. Es curioso porque este plato se llama pinchos morunos y como han dicho en el panel, los pinchos morunos de toda la vida, pues claro, por el nombre, como el nombre indica, pues por ejemplo no se hacen con cerdo. Sin embargo, por ejemplo, hoy día hay pinchos morunos de cerdo. Por eso hemos querido pues, hacer, por ejemplo, este platito para poner un poquito lo que es un resumen de la historia, para saber que en el origen, pues como dice el propio nombre, eran árabes y por ello iban sin cerdo. Pero bueno, no pasa nada, sin ningún problema. Vale, de acuerdo, vamos a ir poniendo así, metiendo el pincho perfectamente. Ahí. Esto tiene que tener un sabor exquisito. Como hemos dicho también, el panel de curiosidades pues se hace con un té verde, un té ahí con hierbabuena perfecto. La gente lo come con pan y hay gente que lo come con arroz. Ya pues depende del gusto de cada uno. Vamos a poner uno más aquí y otro. Ahí. Hay gente que, por ejemplo, en los pinchitos lo hace se intercala la carne con la cebolla. Pero nosotros vamos a hacerlo así para que, por ejemplo, la cebolla no se nos queme al horno. Esto también lo podéis hacer en una barbacoa perfectamente, sin ningún problema. Vamos a ir rellenando, así, uno más, ahí, y otro más. Perfecto. Ahora, no sé si estáis viendo ahora el liquidito de aquí, pues el líquido que se queda, pues al cortar la cebolla vamos a ponerlo en él y lo ponemos en la sartén para que dé su toque y se haga perfectamente. Vamos a ir rellenando y ahora vamos esparciendo así. Perfecto. De acuerdo. Una vez que lo hemos puesto aquí, vamos a lavarnos aquí las manos. Así. Esto la verdad, si vosotros vais y os gusta, por ejemplo, la cultura árabe, en Marruecos, por ejemplo, si vosotros vais a Marruecos, esto en Marrakech, que yo porque conozco más la zona de Marrakech, una plaza que se llama Jemaa el Fna, es muy típico. O sea, tú vas ahí unos pinchos con el té y encima el té de Marrakech, o sea, de Marruecos en general, pero el té de Marrakech es exquisito. Si vais ahí, pedís unos pinchos con un té y con pan hecho, o sea, el pan árabe, delicioso. Ahora, por ejemplo, por tradición
de lo que es Oriente, por ejemplo, el hummus, que el hummus que se come en realidad viene de lo que es Palestina, el Líbano, también lo utilizan mucho en Egipto, pues también ahora se acompaña con hummus o con una ensalada marroquí, que la ensalada marroquí es como la ensalada tunecina, que es asada, se asa, por ejemplo, los pimientos, pues con las cosas que queráis poner en la ensalada, se asa todo y se pone en lo que es en... Un momento aquí. Y se pone al horno, ¿de acuerdo? Para que se asen. Y ya luego se cortan y se hace con la ensalada, ¿de acuerdo? Esto así. Vamos a ponerlo. Mientras tanto vamos a encender esto. Ahí. Vamos a ponerlo al máximo. Este tiene un chorrito de aceite, vamos a poner un chorrito para que no se nos queme. Ahí. Perfecto. ¿Veis? Ahora el jugo ha soltado lo de la carne y todo, pues como nos deja un poquito en la nevera, hay gente que lo deja pues 2 horas, 3 horas, pero nosotros lo hemos dejado un poquito en la nevera porque esta cebolla ahora con el jugo que he soltado aquí, luego a la hora de comer va a tener su sabor. O sea, cuanto más se quede en la nevera, mejor, eso hay que decirlo. Pero con la cebolla, genial, de acuerdo. Lo que vamos a hacer es ir echando la cebolla. Ahí, perfecto. Vamos a limpiar esto un poquito por aquí. Vale, vamos a moverlo un poquito y para meter los pinchos al horno. La cebolla ya habéis visto, se ha cortado pues grande, pequeña ya. Juliana la verdad es que no lo corta, pero así en un tamaño mediano, genial. Vale, pues esto lo dejamos ahora que se dore y que dé su toquecito, ¿de acuerdo? Y esto, la bandeja aquí ha quedado un poco grande, la verdad. Pero si tenéis una bandejita pequeña, depende si sois 2 en casa o poca gente, pues con una bandejita pequeña. Pero claro, si ya sois más en casa, pues para ir rellenando lo que es la bandeja. Pues esto vamos a ponerlo al horno, ¿de acuerdo? Durante 100 grados, bueno, 120 grados, durante unos 20 minutos. Por arriba y por abajo. Por abajo primero, ¿de acuerdo? Ahí. Por abajo primero para que la carne se vaya haciendo perfectamente y ya luego por arriba pues para que se vaya dorando. Por ejemplo, si son 20 minutos, 10 minutos por abajo y luego ya 10 minutos añadidos por abajo y por arriba. ¿De acuerdo? Y bueno, mientras tanto vamos a ir haciendo aquí la cebolla, que se vaya dorando perfectamente. Y luego, por ejemplo, si tenéis un tiempo así, tiempecito para hacer el té, que si por ejemplo no, el té marroquí, que es con el shai, que es el té que se compra pues en cualquier, por ejemplo, tienda árabe, té árabe, que es unos granitos, ¿de acuerdo? Y se pone, por ejemplo, se pone el agua a hervir. Cuando ya ha hervido perfectamente, los granitos, se lava un poquito así, se echa el resto en lo que es el lavabo y luego se pone la hierbabuena y se rellena el agua. Hay gente que pone el azúcar en el té, pero ya hay gente que no le gusta el azúcar, pues eso ya, el azúcar que quede en la bandeja, pues al gusto de cada uno. De acuerdo, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es dejar esto que se vaya haciendo, en su tiempo, por ejemplo, esto ahora unos 10 minutitos, a la temperatura media. Vamos a dejar, recordar, son a 120 grados por abajo primero 10 minutos y luego por arriba por abajo los restantes 10 minutos. Y con todo esto pues ya volvemos y a ver cómo queda el plato. De acuerdo, pues después de haberlo ya dejado, esto lo hemos apagado ahora, recién apagado. Y esto lo hemos sacado del horno, de acuerdo, hemos dejado que se enfríe un poquito. Y como veis, pues aquí está, ya están hechos los 4 pinchitos. ¿De acuerdo? Con un color ahí muy exquisito. Y lo que nos queda pues es emplatar. Lo que vamos a hacer primero, ¿de acuerdo? Vamos a dejar esto, el platito bien limpio. Vale. Lo que vamos a hacer es poner una base de cebolla. Bismillah. Ahí. Si gotea algo ya sabéis, luego podemos limpiarlo con el platito. Vale, vamos a poner la carne. Ahí. Con cuidado. Así. A ver, ahí. De acuerdo.
Esto podemos ya sacarlo de aquí, que no nos quememos. A ver cómo podemos hacerlo. Aquí, de acuerdo. Esto por aquí. Vamos a limpiarlo así, a ver si podemos. Así, vale. Y el resto de cebolla vamos a echarlo por encima. ¿Veis? Esto luego, por ejemplo, da un sabor. Si se hubiese puesto en el horno, pues la verdad que quedaría una parte quemadita y otra no. Y hemos puesto todo el caldo. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, como no, echarle perejil. Ahí. Por todo el platito. Esto con un buen té y pan. Y si el que guste, pues, arroz, de lujo. De acuerdo, pues con todo esto ya, pues como veis aquí hemos hecho el plato de hoy, que son pinchos morunos. Pues el que quiera acompañarlo ya he dicho, con té o pan o arroz al gusto. Y con todo esto pues me toca despediros y esperaros en otro capítulo de Cocina Halal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.